Hola queridos amigos y hermanos de Casa de Oración y todos aquellos amigos que nos ven y nos siguen a través de este medio, que el Señor los bendiga a todos ustedes abundantemente. Vamos a leer hoy Juan capítulo 7, el sermón es titulado La revelación no es suficiente. Juan capítulo 7, versículo 10, vamos a empezar la lectura y dice lo siguiente: Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él, hablando de Jesús, también subió a la fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Bien. La fiesta de los tabernáculos es uno de los acontecimientos más importantes del calendario judío. Se celebra y se celebraba en aquella época, en la época de la cosecha, y conmemoraba el hecho de que los judíos habían vivido en refugios o cabañas temporales después de haber salido de Egipto. Era una festividad gozosa y alegre que miraba adelante al tiempo venidero del Mesías y en donde la nación judía va a tener mucha paz y prosperidad. Bien, cuando Jesús decide ir a la fiesta, no lo hace de forma abierta, sino que lo hace discretamente. Cuando los judíos estaban preguntando sobre él, donde él estaba, no era precisamente para adorarlo, sino muchos de ellos eran para matarlo. El pueblo estaba dividido, unos creían que él era un profeta y otros creían que él era un engañador. Juan 7:13 dice lo siguiente: Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe éste letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Fuerte lo que él está diciendo. Él dice que toda persona que busque sinceramente a Dios va a reconocer que la doctrina de él o su enseñanza viene de Dios. Ahora bien, nosotros podemos ver aquí que al hablar Jesús con los líderes judíos, no entiende el Señor que las escrituras debían ser meramente un código legal y que debían ser aceptadas como una, tabla de multiplicar. Hoy en día podemos encontrar a personas, lamentablemente, que piensan igual a los líderes judíos de la época de Jesús, o al menos a muchos, como muchos de ellos, no podemos asegurar que todos pensaban igual, los cuales creen que saber la Biblia como código es suficiente para ser cristiano, aunque no lo es. Nosotros podemos ver aquí que ellos estaban preocupados, ya que Jesús tenía una doctrina muy profunda y muy excelente, aunque no había estudiado con ninguno de sus reconocidos rabinos. Los rabinos de aquel tiempo enseñaban en grupos chicos y no era una enseñanza diversa como los seminarios que nosotros podemos encontrar en el día de hoy. Por lo que vemos a lo largo del libro de Juan, muchos de ellos consideraban la verdad como algo netamente espiritual, a la cual reducían a un código de conducta, sencillamente a eso. Ellos no consideraban que la verdad de Dios era mucho más profunda de la que ellos leían en sus propios libros. Y esta forma de pensar tiene sus consecuencias negativas en nuestra vida espiritual. A.W. Tozer dice lo siguiente: ellos creían que la palabra de verdad era la verdad, de manera que si uno tenía las palabras, tenía la verdad. Si la persona podía repetir el código, tenía la verdad. Si vivía por la palabra de la verdad, estaba viviendo en la verdad. Fin de la cita. Jesús quiere corregir esta forma de buscar la verdad y al hacer esto entra en un conflicto serio con los líderes religiosos judíos de ese tiempo, ya que para ellos buscar la verdad era solamente a un rabino pedir que le enseñara la verdad como si fuera un código de conducta, nada más. Esto, queridos hermanos, es
una de mis mayores preocupaciones dentro de la congregación en relación a cómo nosotros consideramos o creemos que es la verdad. Yo siempre tengo temor que haya personas dentro de nuestra congregación que crean que ser cristiano es aprender únicamente la Biblia, lo que dice, su historia, su moral, pero no haber conocido realmente y personalmente al Señor, no haber nacido de nuevo. Hoy, lamentablemente, en nuestras iglesias tenemos a muchas personas que piensan como los líderes religiosos de los tiempos de Jesús. Ellos no dicen exactamente que si tenemos el texto tenemos la verdad, pero sí lo creen, sí lo creen. Ellos enseñan que la verdad es la verdad y si la cree, la tiene, pero esto no es real. Estas personas no creen o aceptan o ven la profundidad espiritual o sus alturas o lo sobrenatural o místico del mensaje, como usted le quiera llamar. Nosotros debemos entender que la verdad es mucho más que un texto y no es solamente un código, es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el mismo Señor y el que el creyente debe llegar hasta Él, debe llegar hasta Él. ¿Es la revelación textual de las Escrituras suficiente o debemos ser iluminados? Y bueno, al leer las Escrituras nosotros podemos entender que no solamente necesitamos conocer el texto que el Espíritu de Cristo ha inspirado, sino también que necesitamos conocer al mismo Cristo personalmente. Nosotros debemos ser regenerados, o como Jesús lo llama, nacer nuevamente. En Ezequiel, este es un capítulo que lo he leído varias veces a la congregación, unos versículos, Ezequiel 36, 25 dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En Tito 3:4 dice lo siguiente: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué es lo que dice aquí? Que Él nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Como verá, esto es mucho más que aprender un texto, de lo contrario, ninguno de los que hacen un seminario de la palabra de Dios se apartarían de la fe, y esto no es así. Hay muchas personas que se reciben en un seminario, en un bachillerato teológico, en un doctorado, etcétera, etcétera, y sin embargo muchas veces dejan a la familia, a la mujer, a la iglesia, abandonan todo, abandonan la fe, la creencia, etcétera, etcétera. O sea que tener el conocimiento, conocimiento intelectual, no nos garantiza ser personas que estemos salvas. En el corazón de la persona debe haber una obra directa del Espíritu Santo, una iluminación en el alma para que sea realmente transformada. Nosotros podemos aprender bien la Biblia, que es necesario, o memorizar versículos bíblicos que nos exhortan, o nos animan, o nos confrontan, que es muy bueno hacerlo, pero después de terminar, como dice A.W. Tozer, tendrá el cuerpo tan solo de la palabra, solamente el cuerpo. Él dice lo siguiente: la revelación textual es el terreno firme donde nos paramos. La revelación nos dice qué es lo que hay que creer. La Biblia es el libro de Dios y lo afirmo con todo mi corazón, pero antes de que pueda ser salvo, debe haber una iluminación, penitencia, arrepentimiento, renovación, liberación interna,
Fin de la cita. El leer algo o aprender la palabra del Señor no es suficiente, hermano. Mire lo que dice Isaías 6:9, dice, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Ven? No siempre el leer, o sea, no siempre, no solamente el leer me va a hacer una persona salva, no solamente tener el conocimiento intelectual significa que yo he nacido de nuevo. Todos nosotros debemos pasar un tiempo con el Señor leyendo su palabra en oración, especialmente los nuevos, los que tienen poco tiempo. Yo no los quiero ver tan involucrados en el servicio como estando buscando la presencia del Señor, pero buscando encontrarnos con el Señor y no solamente aprender un código, no solamente aprender reglas, no. El sano aprendizaje de la palabra de Dios, una doctrina sana y la oración no son fines en sí mismos, no lo son, sino un medio para vincularse con la persona de Cristo. Son medios para que Él nos comunique su vida abundante. La mayoría de las personas, no todas, necesitan preparar su mente, su corazón, su vida antes de arrepentirse de verdad y creer salvíficamente y ser regenerados. Necesitamos pasar tiempo, tomar conciencia en lo que nos dice su palabra, creerla, aferrarnos a ella, no tan solo conocerla, sino creerla de corazón, buscar al autor mismo de la palabra, encontrarnos con él. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 4 al 5 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que él no llegó a Corintios a transmitir una religión nueva, o una ideología nueva, o una postura teológica nueva, sino que él llevaba el poder de Dios para transformar vidas. Nuestra fe puede estar fundada en el texto, y al mismo tiempo nosotros estar espiritualmente muertos y dominados por nuestros pecados y debilidades. En tal caso, esa fe es muy superficial, no es una fe profunda, es solo conocimiento. Pero cuando el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nosotros y manifiesta su poder y enciende en nuestro corazón su llama, ahí tenemos cristianismo realmente. Nosotros le solemos llamar avivamiento, pero es tan solo cristianismo del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 11, versículo 25 al 27 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Qué es lo que dice este texto? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Acá tenemos la explicación del Señor Jesús muy clara. Se necesita más que un simple conocimiento intelectual. Necesitamos ser iluminados por el Señor. Debemos llegar al alma de la verdad, al autor de la verdad, a la verdad misma que es el Señor. Esto no es una edición de lujo de la verdad, es el cristianismo que Dios planeó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Mire lo que dice en 2 Timoteo 3:16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la información que nosotros necesitamos para ser
perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, está en las Escrituras. Está en las Escrituras. Pero necesitamos más que informarnos. Necesitamos realmente conocer al autor de las Escrituras. Tozer dice, por eso debemos conocer la palabra y llenar nuestra mente con los grandes himnos y cantos de la Iglesia. Significarán poco para nosotros hasta que el Espíritu Santo nos ilumine, pero cuando Él viene tendrá gasolina que podrá usar. Fuego sin gasolina no arde, pero gasolina sin fuego está muerta. El Espíritu Santo no vendrá sobre una iglesia en la que no hay un cuerpo de verdad bíblica. El Espíritu Santo no viene a donde hay un vacío, sino donde está ya la palabra de Dios, donde hay gasolina, y entonces el fuego desciende sobre el altar y quema el sacrificio. Fin de la cita. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice que debe haber un arrepentimiento sincero y una fe sincera para que recibamos este don de vida eterna, esta bendición, esta comunicación de vida. La fe no es un recurso para nuestro éxito espiritual, tampoco lo es el arrepentimiento. Ellos son medios para que nosotros nos entreguemos y sirvamos a nuestro Señor. Pero de todo esto solo pueden estar verdaderamente conscientes y entregados los que ya han sido iluminados y regenerados por el Espíritu de Cristo. Conocer acerca de alguien y conocer a alguien personalmente es muy diferente. De igual modo con el Señor. Usted piense, usted no conoce una persona por tener tan solo los datos de ella. Usted conoce una persona porque sabe el número de documento o su grupo sanguíneo, en donde vive, etcétera, etcétera. No, usted tiene datos de la persona. Pero si usted no tiene una relación con ella, una amistad con ella, entonces usted no le va a conocer, no le ha conocido. No le conocemos al Señor hasta que no nos encontramos personalmente con Él. Y esto es producto de una obediencia sincera, nacida también de una fe sincera y genuina. Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Podemos tener mucho conocimiento en nuestra cabeza, pero solo desde el momento que nosotros decidamos incondicionalmente obedecer a Dios, es que este conocimiento se va a derramar y filtrar dentro de nuestros corazones. De lo contrario va a estar solo aquí, en nuestra cabeza, pero no va a bajar aquí, en este sector que es el corazón nuestro. No va a haber un verdadero nuevo nacimiento, va a haber un convencimiento nomás. Usted se va a convertir en un religioso, pero no en un cristiano. Solamente cuando usted está dispuesto a obedecer a Dios incondicionalmente, es el momento en donde el Padre y el Hijo vienen a morar a nosotros a través de su Espíritu Santo. ¿Y usted? ¿Qué me dice? ¿Está seguro que tiene el cuerpo y el alma del Evangelio? ¿Ah? ¿Se ha hecho esta pregunta usted, Señor, ¿realmente te conozco? Si ha hecho esta pregunta, se la ha hecho el Señor, le ha dicho a Él que le revele si usted es verdaderamente salvo, si usted realmente lo ha encontrado. Hágase esta pregunta, hágasela también al Señor. ¿Y qué pasa si usted realmente no está seguro que ha nacido de nuevo, que usted tiene una relación con el Señor? Aférrese a la palabra de Dios, a sus promesas, pero aférrese con todo el corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, no solo con su mente. Entréguese por completo a lo que el Señor le indica a través de su palabra. Y luego pídale al Señor, pídale que le salve, que le perdone y que le llene de su espíritu. Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para retroceder. Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Él prometió dar vida eterna a todo aquel que se vuelve incondicionalmente a Él, con un corazón humillado y con una fe genuina en su obra redentora. ¿Ha pedido o pide con fe esta experiencia del nuevo nacimiento o la llenura del Espíritu Santo a diario? Recuerde, la lectura de la palabra, la oración son solo medios para encontrarnos con el Señor, no son un fin en sí mismo. Cuando usted lee a diario la palabra, cuando usted ora a diario, tiene que hacerlo de tal modo que usted se encuentre con el Señor en ese momento. Mire, yo me acuerdo que estaba con un hermano y él me decía, sí, yo cuando voy camino al trabajo yo oro o escucho un poco la radio cristiana y bueno, ese es mi momento devocional. Bueno, esto es medio raro porque imagínese, él era casado, ¿no? Y yo me imagino que cuando él quería tener un momento íntimo con su señora no lo hacía camino al trabajo, ¿no? O sentado en una plaza. Me parece que no es así. También así es con el Señor. Cuando nosotros nos tenemos que encontrar en el día con Él, separemos ese tiempo, busquémoslo con todo el corazón, con toda nuestra fe, seamos fervientes en nuestra búsqueda, no seamos personas frías, apáticas, no seamos personas que bostezan ante la palabra de Él, no seamos tibios. Si usted es una persona que realmente no ha buscado al Señor con todo el corazón, aprenda las promesas del Señor sobre la salvación, pídalas de todo corazón, lea su palabra, pero con el interés de encontrar al autor, y pídale que le llene su presencia, que le salve, que lo limpie, que lo regenere, y ¿sabe qué? Él lo va a hacer. Y mientras usted esté luchando cada día para obedecerle lo mejor que usted pueda. Esto es un consejo bien práctico, bien llano, sin tantas vueltas. Eso es lo que debemos hacer, buscarle de todo corazón mientras Él pueda ser hallado. Él dijo, me buscaréis y me hallaréis, no solamente hallaréis el mensaje, me hallaréis a mí, a su persona, cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Busquémosle de todo corazón. Vamos a orar ahora. Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por tu bendita, gloriosa y santa palabra, y te pedimos que tú, a través de tu Espíritu Santo, estés obrando en nosotros, salvándonos, llenándonos de tu Espíritu Santo, para que nosotros vivamos para su gloria, Padre, y honra, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén. Si quiere aprender más de la Palabra de Dios, visite nuestra página web www.elcaminoverdadero.com, donde podrá utilizar material gratuito, o nuestro canal de YouTube, El Camino Verdadero, o nuestra página de Facebook, Cristianismo Bíblico para Todos. Que Dios le bendiga abundantemente.